Regresé a casa a por mis llaves, pero los gemidos que venían del dormitorio me paralizaron en el pasillo. No fue solo el sonido lo que me destrozó. Fue a quien vi en sus brazos lo que hizo que mi mundo se derrumbara. La puerta principal se cerró detrás de mí con el mismo suave susurro que había hecho 1000 veces antes. Me quedé de pie en el vestíbulo de mármol, con mis tacones resonando contra la fría piedra, mientras buscaba en mi bolso por tercera vez. Nada. Mis llaves del coche no estaban allí. Maldita sea. Murmuré, repasando mis pasos en mi mente. El dormitorio. Me había cambiado los pendientes en el último momento, apurándome para llegar a tiempo al almuerzo de cumpleaños de mamá. Las llaves tenían que estar en la mesita de noche. Me quité los tacones, y sentí el frío del suelo filtrarse a través de mis medias, mientras caminaba de puntillas hacia la escalera. La casa se sentía diferente con la luz de la tarde. Demasiado silenciosa, demasiado inmóvil. Normalmente, habría llamado a Ethan para hacerle saber que estaba en casa, pero algo me detuvo. Quizás fue la forma en que el silencio parecía presionar mi piel, o como las sombras caían de forma extraña por el pasillo de arriba. Llegué a lo alto de la escalera y me giré hacia nuestro dormitorio. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y a través de la rendija, pude ver movimiento. Mi corazón dio un pequeño vuelco de anticipación. Quizás Ethan estaba en casa temprano. Quizás podríamos hablar de verdad, sobre la distancia que había crecido entre nosotros. Como un cañón que no podía cruzar. Pero mientras me acercaba, unas voces se filtraron por la grieta. 2 voces. Una era la de Ethan, baja e íntima. De una manera que no le había oído hablarme en meses. La otra hizo que se me helara la sangre. Ella no tiene ni idea, ¿verdad? La voz de Jessica era suave, casi compasiva. Mi hermana. Mi hermana gemela, hablando en nuestro dormitorio como si le perteneciera. Me pegué a la pared, con las manos temblorosas, mientras luchaba por respirar en silencio. A través de la estrecha abertura. Pude verlos en nuestra cama. Mi cama. La camisa de Ethan estaba desabrochada, y el pelo oscuro de Jessica se derramaba sobre la almohada en la que yo había dormido apenas unas horas antes. Leslie siempre ha sido tan ingenua, respondió Ethan, mientras sus dedos recorrían el brazo de Jessica. Realmente se creyó todas esas noches hasta tarde en la oficina. Se creyó la historia de que necesitaba espacio para trabajar en nuestro matrimonio. Jessica se rió, un sonido como de cristal rompiéndose. Se lo creyó todo, igual que cuando éramos niñas. ¿Recuerdas lo fácil que era convencerla de que mamá la quería tanto como a mí? Las piernas me fallaron. Me deslicé por la pared, raspándome la espalda contra el papel pintado texturizado. Mientras me hundía en el suelo. Las palabras me golpearon como si fueran puñetazos, cada una aterrizando con una precisión devastadora. Hablando de Sharon, la voz de Ethan adoptó un tono diferente. ¿Cuándo le vas a contar a Leslie la verdad sobre lo que realmente decía el testamento de tu padre? Nuestro padre, corrigió Jessica, pero había algo afilado en su voz. ¿Y por qué iba a contarle yo algo? Está recibiendo exactamente lo que se merece. ¿Nada? Pero el abogado dijo. El abogado dijo lo que le pagué para que dijera. La voz de Jessica era fría ahora. Calculadora. Leslie no necesita saber sobre la otra mitad de la herencia. No necesita saber sobre las cartas. No necesita saber sobre nada. El mundo se inclinó. Me apreté el puño contra la boca para no gritar, y saboreé la sangre donde mis dientes se clavaron en mi nudillo. ¿Cartas? ¿Qué cartas? ¿Y qué herencia? Papá había muerto hacía 3 años. Dejándoselo todo a mamá. O eso me habían dicho. ¿Estás seguro de que Sharon no dirá nada?, preguntó Ethan. Mamá ha estado guardando secretos más grandes que este durante 30 años. Dijo Jessica. No va a empezar a hablar ahora. Además, odia a Leslie tanto como yo. Quizás más. ¿Por qué? ¿Es su hija? El silencio se alargó tanto que pensé que habían dejado de hablar. Entonces Jessica habló de nuevo, y sus palabras destrozaron el último cimiento de mi mundo. No, Ethan. No lo es. Antes de continuar, por favor.
Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este vídeo. Nos encanta saber desde dónde sintoniza nuestra familia global. Y si esta es tu primera vez en este canal, por favor, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza de la vida. Disfruta de la escucha. No recuerdo cómo llegué a mi coche. En un momento, estaba hecha un ovillo en el suelo del pasillo. Al siguiente, estaba sentada en mi honda en la entrada, mirando la casa que había llamado hogar durante 5 años. Mis manos temblaban mientras agarraba el volante. Con las palabras de Jessica resonando en mi mente como una sentencia de muerte. No lo es. ¿No qué? ¿No es hija de Sharon? Eso era imposible. Tenía certificados de nacimiento, fotos de bebé. Recuerdos de mamá trenzándome el pelo y leyéndome cuentos antes de dormir. Tenía 28 años de ser Leslie Herbert, hija de Sharon y del difunto Franklin Herbert, hermana gemela de Jessica. Pero incluso mientras intentaba convencerme de que era una mentira, las piezas empezaron a encajar. La forma en que el rostro de mamá se quedaba en blanco cuando le preguntaba sobre mi primera infancia, como ella y Jessica compartían bromas privadas que yo nunca entendía. La manera en que siempre me había sentido como una extraña en mi propia familia, observando desde la barrera cómo se conectaban de formas que yo no podía. Conduje hasta el cementerio donde papá estaba enterrado, sin saber a dónde más ir. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre las lápidas. Y me encontré arrodillada junto a la placa de mármol que decía Franklin Herbert, amado esposo y padre. ¿Qué hiciste, papá?, le susurré a la piedra. ¿Qué me hiciste? Mi teléfono vibró. ¿Un mensaje de Ethan, ¿dónde estás? Pensé que ya habrías vuelto. Me quedé mirando el mensaje, recordando la forma en que tocó la piel de mi hermana. La crueldad casual en su voz cuando me llamó ingenua. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Cuánto tiempo había estado viviendo una mentira? Otro mensaje, Sharon te está buscando. Algo sobre el almuerzo. El almuerzo de cumpleaños de mamá. Lo había olvidado por completo. La idea de sentarme frente a ella, fingiendo que todo era normal mientras estos secretos ardían dentro de mí, me revolvía el estómago. Pero quizás, solo quizás, podría encontrar respuestas. Conduje hasta la casa de mi infancia. La pequeña casa de una planta donde había crecido creyendo que pertenecía. Sharon me esperaba en la cocina, con su pelo plateado perfectamente peinado y su maquillaje impecable. A pesar de cumplir 62 años hoy. Leslie, ahí estás, dijo, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Estaba empezando a preocuparme. Lo siento, mamá. Me he retrasado. Estudió mi rostro con esos agudos ojos marrones que nunca se habían parecido a los míos. Estás pálida. ¿Te encuentras bien? Solo cansada. Me senté a la mesa de la cocina donde había hecho los deberes de niña, donde le había contado mi primer beso, donde había llorado por los rechazos de la universidad. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Esa palabra de afecto se sintió como un cuchillo entre mis costillas. ¿Tienes alguna foto mía de bebé? ¿Como de las primerísimas? Algo parpadeó en su rostro. Tan rápido que casi me lo pierdo. Sabes que sí. Están en los álbumes de arriba. No esas. Me refiero a las del hospital, de cuando nací. Las manos de Sharon se detuvieron sobre la taza de café que sostenía. ¿Por qué preguntas eso? Es que, estaba pensando en la historia familiar para Ethan y para mí, y ya sabes. Para cuando tengamos hijos. La mentira salió tan fácil que me sorprendí a mí misma, pero la reacción de Sharon me dijo todo lo que necesitaba saber. Su rostro se puso ceniciento y sus manos temblaron de verdad. Leslie, ¿por qué no me dices lo que está pasando realmente? Miré a esta mujer que me había criado. Que me había enseñado a montar en bicicleta y me había ayudado con mi vestido de novia, y sentí mi corazón romperse en tiempo real. ¿Quién es mi verdadera madre? La taza de café se deslizó de las manos de Sharon, haciéndose añicos contra el suelo de baldosas. El líquido marrón se extendió por la superficie blanca como una mancha que nunca saldría. Leslie. Por favor. Mi voz se quebró. Por favor, solo dime la verdad.
Sharon envejeció 10 años frente a mí. Se desplomó contra la encimera. Su máscara perfectamente compuesta finalmente resquebrajándose. ¿Cómo te enteraste? Así que es verdad. Asintió lentamente. Tu padre estuvo casado antes. Con Elena. Murió cuando tú tenías 6 meses. La cocina giró a mi alrededor. ¿Y tú eras? Yo era su secretaria. Llevábamos teniendo una aventura durante 2 años antes de que Elena se quedara embarazada. Las palabras salieron a borbotones, como si las hubiera estado conteniendo durante décadas. Cuando murió en ese accidente, alguien tenía que cuidar de ti. Tu padre se estaba desmoronando. Así que me mudé. Nos casamos cuando tenías 2 años. Y Jessica es mi hija. Mía y de tu padre. La voz de Sharon era apenas un susurro. Elena nunca supo de ella. Sentí que me ahogaba en arenas movedizas, cada revelación hundiéndome más en una pesadilla de la que no podía despertar. Así que no somos gemelas. Jessica es 18 meses más joven que tú. Simplemente, les dijimos a todos que erais gemelas. Era más fácil que explicar. ¿Más fácil que explicar que destruiste un matrimonio y robaste a la hija de una mujer muerta? Sharon se encogió como si la hubiera abofeteado. No fue así. Yo amaba a tu padre, y yo te crié. ¿Te amaba? ¿De verdad? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. ¿O me resentías? ¿Me odiabas porque era un recordatorio de lo que habías hecho? Leslie, por favor. ¿Y el testamento de papá? ¿Qué hay de la herencia? El rostro de Sharon se puso blanco. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué decía realmente, mamá? ¿Qué decía realmente? Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego, tan suavemente que casi no la oí, dijo, te dejó la mitad de todo a ti. La casa, los ahorros, el seguro de vida. La mitad para ti, la mitad para Jessica. Pero tú me dijiste. Te dije lo que necesitaba decirte. Su voz se estaba volviendo más fuerte ahora, más defensiva. Tú tenías a Ethan. Tenías tu propia vida. Jessica necesitaba mi herencia. Necesitaba seguridad. Necesitaba saber que estaba cuidada. Me reí, un sonido amargo que resonó en la pequeña cocina. Y yo no. Tú siempre fuiste tan fuerte, Leslie. Tan independiente. Jessica era más frágil. Más, tuya. El silencio de Sharon fue respuesta suficiente. Me puse de pie. Con las piernas temblorosas pero sosteniéndome. Necesito ver el testamento original. Leslie, no creo que. Necesito verlo. Y necesito ver mi certificado de nacimiento. ¿Mi verdadero certificado de nacimiento? Los hombros de Sharon se hundieron en señal de derrota. Están en el estudio de tu padre. En la caja fuerte detrás de la estantería. Caminé por la casa que nunca había sido realmente mía, pasando junto a fotografías de una familia a la que nunca había pertenecido de verdad, hacia verdades que nunca había querido saber. Pero cuando llegué a la puerta del estudio, oí la voz de Sharon detrás de mí. Leslie, tienes que entender. Todo lo que hice, lo hice porque lo amaba. Amaba tanto a tu padre. Me volví para mirarla. A esta mujer que me había dado la vida y me la había quitado en el mismo aliento. ¿Y qué hay de Elena? ¿También la amabas a ella, cuando te acostabas con su marido? El rostro de Sharon se descompuso. Ella se estaba muriendo de todos modos, respondió. Tu padre estaba muy solo, y yo estaba allí. Y ella se estaba muriendo de cáncer mientras tú tenías una aventura con su marido. Sentí que algo dentro de mí se rompía por completo. No solo mi corazón, sino algo más profundo. La parte de mí que siempre había intentado ver lo bueno en la gente, encontrar excusas para su crueldad. Esa parte de mí murió en ese momento, y en su lugar, nació algo frío, claro y furioso. Elena era mi madre, dije en voz baja. Mi verdadera madre. Y dejaste que muriera creyendo que su marido le era fiel. Dejaste que muriera sin saber que tenía una hija que crecería llamando mamá a su asesina.
Leslie, eso no es justo. Y luego robaste mi herencia. Robaste mi identidad. Me dejaste creer que era alguien que no era durante 28 años. Entré en el estudio y empecé a sacar libros de la estantería, buscando la caja fuerte que Sharon había mencionado. Detrás de una fila de viejos libros de derecho, la encontré. La combinación era el cumpleaños de mi padre, o al menos, del hombre que yo creía que era mi padre. Dentro había documentos que lo cambiarían todo, el certificado de defunción de Elena, mi verdadero certificado de nacimiento que listaba a Elena María Santos como mi madre. El testamento escrito a mano por mi padre que establecía claramente que la mitad de su patrimonio debía ir a mi hija Leslie, nacida de mi amada primera esposa, Elena. Y en el fondo de la caja fuerte, un fajo de cartas atadas con una cinta rosa desvaída. Las saqué con manos temblorosas. La primera estaba dirigida a mi queridísima Leslie con la cuidada caligrafía de mi padre. La fecha era de solo 2 meses antes de su muerte. Mi queridísima Leslie. Si estás leyendo esto, entonces me he ido, y rezo para que Sharon haya encontrado el valor de decirte la verdad. Sé que debería habértelo dicho yo mismo, pero fui un cobarde. Tenía miedo de perderte. Miedo de destrozar la familia que habíamos construido sobre mentiras. Tu madre, Elena, fue la mujer más hermosa que he conocido. Era amable, divertida y valiente. Incluso cuando el cáncer la devoraba viva. Te quería mucho, Leslie. Te sostenía durante horas, cantándote viejas canciones de cuna en español y contándote historias sobre su infancia en México. Nunca supo de Sharon. Nunca supo de Jessica. No estoy orgulloso de lo que hice, pero no puedo arrepentirme porque me dio a ti y a tu hermana. Pero sí puedo arrepentirme de las mentiras. Puedo arrepentirme de la forma en que dejé que Sharon me convenciera de ocultar tu verdadera ascendencia. Tú no eres como ellos, Leslie. Tienes el corazón de tu madre, su fuerza, su capacidad de amar. Lo veo en la forma en que cuidas de los demás, en la forma en que luchas por lo que es justo. Eres la hija de Elena en todos los sentidos importantes. Espero que algún día puedas perdonarme. Espero que algún día puedas perdonarnos a todos. Con todo mi amor y mi más profundo arrepentimiento. Tu padre. Leí la carta 2 veces antes de que las palabras realmente calaran. Mi padre lo había sabido. Había sabido que la verdad saldría a la luz tarde o temprano. Había sabido que Sharon intentaría ocultarlo. Había 5 cartas más en el fajo. Cada una conteniendo recuerdos de Elena, historias sobre mis primeros 6 meses de vida, detalles sobre la madre que nunca conocí. En una, escribió sobre cómo Elena le había hecho prometer que me hablaría de ella cuando tuviera edad para entender. En otra, describía sus últimos días. Cómo me había sostenido y susurrado que siempre velaría por mí. La última carta era diferente. Tenía fecha de solo una semana antes de su muerte, y estaba dirigida a Sharon. Sharon. Sé que crees que no veo lo que estás haciendo, pero lo veo. Veo la forma en que miras a Leslie, la forma en que la tratas de manera diferente a Jessica. Veo el resentimiento que llevas. Y lo entiendo. Pero ella es inocente en todo esto. Es solo una niña que perdió a su madre. Le dejo la mitad de mi patrimonio a Leslie, y quiero que lo honres. Quiero que le des las joyas de Elena. Sus fotografías, sus cartas. Quiero que le hables de su madre con amabilidad, no con amargura. Si no puedes hacer esto, si no puedes amar a Leslie como se merece ser amada, entonces te pido que la dejes ir. No la hagas pagar por mis pecados. No la hagas pagar por nuestros pecados. Espero que puedas encontrar en tu corazón la voluntad de hacer lo correcto. Franklin. Me senté en ese estudio durante 1 hora, leyendo y releyendo las cartas, sintiendo el peso de 28 años de mentiras presionándome. Cuando finalmente salí, Sharon me esperaba en la sala de estar, con el rostro surcado de lágrimas. ¿Las has leído?, preguntó. Todas. Entonces sabes que él quería que te lo dijera. La voz de Sharon estaba cruda por un dolor antiguo. Intenté amarte, Leslie. De verdad que lo intenté. Pero cada día me recordabas lo que había hecho, lo que había destruido. Sentí una extraña especie de lástima por ella entonces,
mezclada con la rabia que todavía ardía en mi pecho. Así que me castigaste por ello. Tú y Jessica, ambas. Jessica no sabe lo de las cartas. Solo sabe que su padre te quería de forma diferente a como la quería a ella. ¿Y Ethan? El rostro de Sharon se endureció. Ethan vino a verme hace 6 meses. Dijo que había descubierto que había más en la historia. Dijo que había investigado un poco, que había encontrado algunos registros. Quería saber la verdad. ¿Y se la contaste? Le conté lo suficiente. Le conté lo de Elena, lo del testamento. Pensé que si sabía que ibas a heredar dinero, te trataría mejor. Pensé que te querría más. La miré con incredulidad. ¿Pensaste que me querría más si sabía que era rica? Pensé que se quedaría contigo. Pensé que cuidaría de ti. No quería que estuvieras sola. Así que se lo contaste, y él se lo contó a Jessica. Supongo que sí. Últimamente han pasado mucho tiempo juntos. Las piezas estaban encajando ahora, formando una imagen tan fea que apenas podía mirarla. Ethan no se había desenamorado de mí. Nunca me había amado. Se había casado conmigo pensando que yo era pobre, la hija no deseada de una familia de clase trabajadora. Pero cuando se enteró de la verdad, vio una oportunidad. No para amarme, sino para usarme. Y Jessica siempre me había resentido, pero ahora tenía una razón para odiarme. Yo no era solo la hermana que había recibido más atención. Era la hija bastarda que le había robado la mitad de su herencia. ¿Dónde están las cosas de mi madre?, pregunté en voz baja. Sharon pareció sorprendida por la pregunta. En el desván. En un baúl con su nombre. ¿Las quiero? Leslie, no creo. Las quiero ahora. Sharon me llevó escaleras arriba al desván, donde sacó un baúl de cedro marcado con Elena M. Santos en letras doradas desvaídas. Dentro había tesoros que nunca supe que existían, fotografías de una mujer que se parecía exactamente a mí, joyas que brillaban incluso en la penumbra. Cartas escritas en español que necesitaría traducir, y una pequeña caja de madera que contenía una medalla de un santo y un mechón de pelo oscuro. En el fondo del baúl había un libro de bebé lleno de la cuidada caligrafía de Elena. Cada hito estaba registrado, mi primera sonrisa, mi primer diente, el día que dije mamá por primera vez. Las entradas se detenían bruscamente a los 6 meses. Y en la última página, con letra temblorosa, había una nota. Mi hermosa Leslie. Siento mucho no poder quedarme a verte crecer. Pero siempre estaré contigo en tu corazón y en tus sueños. Sé fuerte, mi amor. Sé valiente. Sé todo lo que sé que puedes ser. Con todo mi amor, mamá. Cerré el libro y miré a Sharon, que me observaba con algo parecido al miedo en sus ojos. Me llevo todo esto, dije. Leslie, por favor, podemos arreglar esto. Podemos. No. Me puse de pie. Con el libro de bebé aferrado a mi pecho. No podemos. No hay forma de arreglar esto. No hay vuelta atrás. Llevé el baúl a mi coche, haciendo 3 viajes para llevarlo todo. Sharon me siguió. Suplicando, pero no la escuché. Estaba harta de escuchar mentiras. Mientras me alejaba de la casa donde había crecido, sentí algo, claridad. El dolor seguía allí, agudo y en carne viva. Pero debajo había algo más, algo que se sentía como poder. Ahora sabía quién era. Sabía lo que me habían hecho. Y me iba a asegurar de que todos pagaran por ello. Esa noche no fui a casa. En su lugar, me registré en un hotel en el centro, un lugar donde Ethan nunca pensaría en buscarme. Extendí las fotografías de Elena sobre la pequeña mesa junto a la ventana, estudiando el rostro que tanto se parecía al mío. En una foto, sostenía a un bebé, yo, y sonreía con una alegría tan pura que me dolía el pecho. Mi teléfono había estado vibrando toda la tarde, Ethan. Jessica, Sharon, todos buscándome. Los ignoré a todos y en su lugar llamé a la única persona en la que creía poder confiar. Leslie, la voz de mi mejor amiga Chloe estaba cargada de preocupación. ¿Estás bien? Suenas extraña. Chloe,
Necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente sincera conmigo. Claro. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez has notado algo raro en mi familia? ¿En la forma en que me tratan? Chloe se quedó en silencio por un largo momento. Leslie, ¿qué ha pasado? Solo responde a la pregunta, por favor. Sinceramente. Sí, dijo. Siempre he pensado que eran raros contigo. Tu madre y Jessica tienen esa forma de hablar entre ellas como si compartieran secretos de los que no eres parte. Y Ethan se detuvo. ¿Qué pasa con Ethan? Nunca me ha gustado. Sé que lo amas, pero siempre te ha tratado como si no fueras lo suficientemente buena. Como si te estuviera haciendo un favor al estar contigo. Las palabras golpearon como un puñetazo, no porque fueran crueles, sino porque eran verdad. Había pasado tanto tiempo poniendo excusas por la forma en que mi familia me trataba que había dejado de verlo. ¿Qué tenía delante de mis narices? Chloe, necesito que hagas algo por mí. ¿Puedes averiguar qué bufete de abogados se encargó del patrimonio de mi padre? Leslie, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Le conté todo, la aventura, las mentiras, la herencia robada. La traición de Ethan y Jessica. Chloe escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, se quedó en silencio por un largo tiempo. Dios santo, dijo finalmente. Leslie, lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Necesito saber cuáles son mis opciones legales. Necesito saber si todavía puedo reclamar lo que es mío. Haré algunas llamadas. Pero Leslie, ¿estás a salvo? ¿Dónde te alojas? Estoy bien. Estoy en el Marriott de la Quinta Avenida, habitación 418. Voy para allá. Chloe, no tienes por qué. Voy para allá. Resolveremos esto juntas. Mientras esperaba a Chloe. Me senté en la cama y leí más cartas de mi padre. Cada una revelaba nuevas capas de engaño, nuevas formas en que Sharon había torcido la verdad. Me había dicho que mi padre estaba orgulloso de mi independencia, de mi fuerza. Lo que él había escrito en realidad era que le preocupaba que me hubiera vuelto demasiado dura, demasiado cerrada. Porque nunca había conocido el amor de una madre. Me había dicho que él quería que tuviera una vida sencilla, libre de las complicaciones de la riqueza. Lo que él había escrito en realidad era que esperaba que usara mi herencia para honrar la memoria de Elena, quizás creando un fondo de becas para madres jóvenes que enfrentan el cáncer. Cada recuerdo que tenía de mi infancia estaba manchado ahora, cada cuento antes de dormir, cada fiesta de cumpleaños, cada momento de lo que yo había pensado que era amor. Todo estaba construido sobre mentiras. Chloe llegó con comida tailandesa y una botella de vino. Y nos sentamos en la cama del hotel comiendo pad thai y planeando mi siguiente movimiento. Llamé a mi primo Ben, dijo. Es abogado, especialista en derecho sucesorio. Dice que si puedes probar que el testamento fue alterado u ocultado, podrías tener un caso. Pero necesitarás pruebas. Tengo el testamento original y las cartas. Eso es un comienzo. Pero Ben dice que necesitarás más. Necesitarás probar que Sharon y Jessica sabían sobre el testamento original y lo ocultaron deliberadamente. Pensé en la conversación que había escuchado entre Ethan y Jessica. ¿Podría ser capaz de conseguir eso? ¿Cómo? Necesito grabarlos. Necesito hacer que admitan lo que hicieron. Chloe parecía preocupada. Leslie, eso suena peligroso. Si te han estado mintiendo durante tanto tiempo, ¿quién sabe de qué más son capaces? No puedo dejar que se salgan con la suya, Chloe. Me robaron 30 años de mi vida. Me dejaron creer que era alguien que no era. Lo sé, pero prométeme que tendrás cuidado. Prométeme que no harás ninguna estupidez. Lo prometí, pero incluso mientras decía las palabras. Ya estaba formulando un plan. Iba a obtener mi venganza, pero lo iba a hacer de forma inteligente. Iba a destruirlos de la misma manera que ellos me destruyeron a mí, lenta. Metódicamente y con precisión quirúrgica. A la mañana siguiente, conduje hasta el bufete de abogados que había gestionado el patrimonio de mi padre. Había buscado al abogado que Sharon había mencionado, Robert Kellerman. Llevaba 30 años ejerciendo,
tenía buena reputación y según su página web, se especializaba en planificación patrimonial. Cuando entré en su oficina, su secretaria pareció confundida. ¿Señora Kerry? Pensé que vendría la semana que viene. Necesito hablar con el señor Kellerman sobre el patrimonio de mi padre. Franklin Herbert. El rostro de la secretaria se puso pálido. Déjeme comprobar si está disponible. Desapareció en la oficina trasera, y pude oír voces en susurros. Cuando regresó, parecía nerviosa. El señor Kellerman la verá ahora. Robert Kellerman era un hombre de unos 60 años con pelo plateado y ojos amables, pero cuando me vio, esos ojos se llenaron de algo que parecía culpabilidad. Leslie, dijo, de pie detrás de su escritorio. No la esperaba. Tengo algunas preguntas sobre el testamento de mi padre. Por supuesto. Por favor, siéntese. Permanecí de pie. Quiero ver el testamento original. El que mi padre realmente escribió. El rostro de Kellerman se puso ceniciento. No estoy seguro de a qué se refiere. Me refiero al testamento que me dejaba la mitad de su patrimonio a mí. No el falso que me mostró en la lectura. Leslie, creo que ha habido alguna confusión. No hay ninguna confusión. Señor Kellerman. Encontré el testamento original en la caja fuerte de mi padre. Sé lo que él realmente quería, y sé que usted ayudó a Sharon a ocultármelo. Kellerman se hundió en su silla. ¿Cómo se enteró? ¿Importa? Lo que importa es que usted los ayudó a robarme. Los ayudó a mentirme. Leslie, tiene que entender. Sharon vino a mí llorando. Dijo que usted era frágil. Que no podía manejar el estrés de administrar tanto dinero. Dijo que su padre había expresado preocupaciones sobre su estabilidad. Así que simplemente le creyó. Tenía una carta de su padre. Decía que había cambiado de opinión sobre el testamento, que quería que todo fuera para Sharon y Jessica. Una carta que no se molestó en autentificar. Kellerman guardó silencio por un largo momento. Debería haberlo hecho. Tiene razón. Debería haber investigado más. Pero Sharon fue tan convincente, y estaba de luto. Y pensé que estaba ayudando. Estaba ayudándola a robar mi herencia. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Me incliné hacia adelante, con las manos planas sobre su escritorio. Puede ayudarme a recuperar lo que es mío. Todo. El dinero, la casa, todo. Leslie, no sé si eso es posible. El patrimonio se liquidó hace 3 años. El dinero se ha gastado. La casa se ha vendido. ¿La casa se vendió? Sharon la vendió hace unos 6 meses. Dijo que necesitaba el dinero para facturas médicas. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La casa de mi padre. El lugar donde Elena había vivido, donde había pasado mis primeros 6 meses de vida, desaparecida. Vendida para pagar la cómoda jubilación de Sharon. ¿A dónde fue el dinero? A cuentas de Sharon y Jessica. Puedo conseguirle las cantidades exactas, pero fue sustancial. Casi $500,000. Y usted va a ayudarme a recuperarlo. Leslie, quiero ayudarla. Pero necesito pensar en esto con cuidado. Necesito considerar las implicaciones legales. ¿Las implicaciones legales de ayudar a alguien a robar $250,000? Creo que esas están bastante claras. Kellerman asintió lentamente. ¿Qué quiere que haga? Quiero que documente todo. Cada conversación que tuvo con Sharon, cada decisión que tomó. Cada prueba que ignoró. Quiero que me ayude a construir un caso que me devuelva mi herencia y los meta a todos en la cárcel. Leslie, cárcel es una palabra fuerte. Cometieron fraude. Señor Kellerman. Falsificaron documentos. Robaron dinero. Destruyeron pruebas. Si eso no es digno de cárcel, no sé qué lo es. Salí del bufete de abogados con la promesa de que Kellerman cooperaría plenamente con mi caso. Pero mientras me alejaba, me di cuenta de que la justicia legal no era suficiente. Quería que sintieran la misma traición que yo había sentido.
Quería que experimentaran la misma devastación de que todo su mundo se revelara como una mentira. Iba a darles exactamente lo que ellos me habían dado a mí, la destrucción completa de todo lo que creían saber sobre sus vidas. Regresé a casa esa tarde con un plan. El coche de Ethan estaba en la entrada, y podía verlo paseando por la sala de estar a través de la ventana delantera. Cuando entré, corrió hacia mí con lo que parecía una preocupación genuina. Leslie, gracias a Dios. He estado preocupadísimo. ¿Dónde estabas? Necesitaba un poco de espacio para pensar. ¿Sobre qué? ¿Qué pasó en el almuerzo de tu madre? Sharon llamó buscándote. Y parecía disgustada. Estudié su rostro, buscando señales del hombre que había escuchado en nuestro dormitorio. Pero Ethan era un buen actor. Parecía cansado, preocupado. Como un marido que se había preocupado genuinamente por su esposa desaparecida. Tuvimos una pelea, dije con cuidado, sobre cosas de la familia. No es importante. Es importante si te está afectando. Ethan tomó mis manos, y dejé que lo hiciera. Leslie, siento que hemos estado distantes últimamente. Quiero arreglar eso. Quiero que volvamos a estar cerca. La sinceridad en su voz me dio escalofríos. A mí también me gustaría. Bien. ¿Por qué no vas a descansar? Yo haré la cena. Podemos hablar de lo que sea que te esté molestando. Subí a nuestro dormitorio, la misma habitación donde descubrí su traición apenas 24 horas antes. Pero ahora, la miraba con nuevos ojos. Buscaba pruebas, pistas. Cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender cuánto tiempo llevaba esto sucediendo. En la mesita de noche de Ethan, encontré un recibo de una joyería. Un collar de diamantes comprado hacía 2 semanas. Se me hundió el corazón hasta que me di cuenta de que no era para mí. Nunca había recibido ninguna joya de Ethan. Era para Jessica. Fotografié el recibo y seguí buscando. En su armario, escondido detrás de una fila de trajes, encontré una pequeña bolsa de viaje. Dentro había ropa, artículos de aseo y la tarjeta de un hotel. El Riverside Inn, el mismo hotel donde Jessica se había estado alojando desde que su contrato de alquiler terminó el mes pasado. Las piezas estaban encajando. Esto no era una aventura nueva. Era un plan calculado que había estado en marcha durante meses, quizás más. Oí a Ethan llamar desde abajo. Leslie, la cena está lista. Bajé y descubrí que había preparado mi plato de pasta favorito, con velas y vino incluidos. En otras circunstancias, podría haber sido romántico. Ahora, se sentía como una actuación. Esto tiene una pinta maravillosa, dije, tomando asiento. Pensé que nos vendría bien una velada agradable juntos. Ethan sirvió vino para ambos. He estado pensando en lo que dijiste sobre que estamos distantes. Quiero cambiar eso. ¿Qué crees que salió mal? Ethan pareció considerar la pregunta cuidadosamente. Creo que he estado demasiado centrado en el trabajo. Te he estado descuidando, a nosotros. Pero quiero compensártelo. ¿Cómo? Bueno, he estado pensando. Quizás deberíamos hacer un viaje. Alejarnos de todo. Solo nosotros dos. Podríamos ir a esa casa rural en Napa de la que siempre hablas. Sonreí, preguntándome si planeaba llevar a Jessica allí en su lugar. Suena bien. ¿Cuándo pensabas? El próximo fin de semana. Podría tomarme el viernes libre, hacer un fin de semana largo. Me gustaría. Cenamos, charlando de cosas triviales. Y Ethan fue encantador y atento de una manera que no lo había sido en meses. Si no hubiera sabido la verdad, podría haber creído que realmente estaba tratando de salvar nuestro matrimonio. Después de cenar, sugirió que viéramos una película. Nos acomodamos en el sofá, y Ethan me rodeó con su brazo, acercándome a él. Me obligué a relajarme contra él. A interpretar el papel de la esposa amorosa. Leslie, dijo en voz baja, te quiero. Sé que no lo digo lo suficiente, pero es verdad. Yo también te quiero, respondí. Las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Quiero que sepas que pase lo que pase, sin importar lo que nadie te diga, estoy aquí para ti.
Estoy de tu lado. Había algo en su tono que me hizo mirarlo. ¿A qué te refieres? Solo quiero decir que las familias pueden ser complicadas. A veces la gente dice o hace cosas que pueden parecer hirientes, pero quiero que sepas que siempre te apoyaré. Ethan, ¿de qué estás hablando? De nada en específico. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Eso es todo. Pero ahora podía verlo en sus ojos, la culpa, el miedo. La conciencia de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Sabía que yo estaba cerca de descubrir la verdad, y estaba tratando de manejarme. De controlar la narrativa antes de que se le escapara de las manos. Ethan, dije con cuidado, ¿hay algo que necesites decirme? No, claro que no. ¿Por qué preguntas eso? Pareces nervioso. Como si estuvieras escondiendo algo. No estoy escondiendo nada. Solo estoy preocupado por ti. Decidí ponerlo a prueba. Encontré algo ayer en casa de Sharon. El cuerpo de Ethan se tensó. Aunque intentó ocultarlo. ¿Qué tipo de algo? Cartas de mi padre. Sobre mi herencia. Ethan se quedó completamente quieto. ¿Qué cartas? Me dejó dinero, Ethan. Mucho dinero. Pero Sharon nunca me lo dijo. Leslie, creo que podrías estar malinterpretando algo. Ah, sí. Porque las cartas son bastante claras. Me dejó la mitad de todo, y Sharon me lo ocultó. Ethan guardó silencio por un largo momento, y pude verlo calculando su respuesta. Incluso si eso es cierto, Leslie, el patrimonio se liquidó hace años. No puedes simplemente. ¿No puedo simplemente qué? ¿No puedo simplemente reclamar lo que es mío por derecho? No es eso lo que quise decir. Solo quise decir que legalmente, podría ser complicado. ¿Cómo sabrías tú sobre las complicaciones legales, Ethan? A menos que ya supieras de esto. No sabía nada. Solo digo. Me estás mintiendo. Me aparté de él, levantándome del sofá. ¿Sabes algo sobre esto? Puedo verlo en tu cara. Leslie, estás siendo paranoica. ¿Lo estoy? ¿O es que por fin estoy viendo con claridad por primera vez en años? Ethan también se levantó. Y por un momento, vi algo peligroso brillar en sus ojos. Cuidado, Leslie. Estás hablando de cosas que no entiendes. ¿Qué es lo que no entiendo? Explícamelo. No entiendes cómo funciona el mundo real. No entiendes que a veces la gente tiene que tomar decisiones difíciles. No entiendes que no todo gira en torno a ti. Ahí estaba, la máscara resbalando. El verdadero Ethan, el que me veía ingenua y tonta, el que pensaba que era demasiado débil para manejar la verdad. Tienes razón, dije en voz baja. No entiendo muchas cosas. Pero estoy aprendiendo. Subí las escaleras, dejando a Ethan de pie en la sala de estar. Podía sentir sus ojos sobre mí, calculando, preguntándose cuánto sabía realmente. En nuestro dormitorio. Me senté en la cama y llamé a Chloe. ¿Cómo fue con el abogado?, preguntó. Bien. Va a ayudarme a construir un caso. Pero Chloe, necesito que hagas otra cosa por mí. ¿Qué? Necesito que me ayudes a instalar un dispositivo de grabación. Necesito pillarlos admitiendo lo que han hecho. Leslie, no me gusta esto. Suena peligroso. Puedo manejar a Ethan. Pero necesito pruebas. Necesito que confiesen. Chloe guardó silencio por un momento. De acuerdo. Pero lo haremos a mi manera. Seguro e inteligente. De acuerdo. Recogeré el equipo mañana. Pero Leslie, prométeme que si esto se va de las manos, te alejarás. Prométeme que tu seguridad es más importante que la venganza. Lo prometo, dije, aunque no estaba segura de si lo decía en serio. Al día siguiente, Chloe llegó con una pequeña grabadora digital y un plan. La instalaríamos en la sala de estar, oculta detrás de un marco de fotos. Y yo orquestaría una conversación que los obligaría a revelar la verdad. La clave, explicó Chloe, es hacerles pensar que están a salvo. Hacerles pensar que no sabes tanto como crees.
Deja que se sientan cómodos, y luego empieza a hacer preguntas. Invité a Sharon y Jessica a cenar esa noche, diciéndoles que quería disculparme por mi comportamiento en el almuerzo de cumpleaños. Ethan sospechaba, pero lo convencí de que era parte de mi esfuerzo por reparar nuestra relación. Llegaron juntas, Sharon con aspecto nervioso y Jessica con aspecto molesto. Nos sentamos en la sala de estar para tomar una copa antes de la cena, y pude ver a Ethan y Jessica intercambiando miradas. Quiero disculparme, comencé, por la forma en que actué ayer. Estaba molesta por una tontería, y la pagué contigo, mamá. Lo siento. Sharon pareció aliviada. Está bien, Leslie. Todos tenemos días malos. He estado pensando en lo que dijiste sobre que la familia es complicada, y me di cuenta de que tienes razón. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles para proteger a las personas que amamos. Jessica me observaba con atención. ¿Qué tipo de decisiones? Bueno, como cuando papá murió, tuviste que manejar todo el papeleo legal, todos los trámites. Debió de ser muy difícil. ¿Lo fue? Dijo Sharon. Tu padre no lo puso fácil. Siempre fue muy reservado con el dinero. ¿A qué te refieres? Guardaba documentos en diferentes lugares, tenía cuentas que yo no conocía. Llevó meses ordenar todo. ¿Lo encontraste todo al final? Sharon vaciló. Creo que sí. ¿Por qué? Me preguntaba si quizás había algo que se te pasó por alto. ¿Alguna cuenta o inversión que no conocemos? Ethan se inclinó hacia adelante. Leslie, ¿por qué pensarías eso? No lo sé. Sigo pensando en lo duro que trabajó papá. En lo cuidadoso que era con el dinero. Parece que debería haber dejado más. Dejó suficiente, dijo Jessica bruscamente. Mamá y yo hemos estado muy cómodas. Lo sé. Me refería para todos nosotros. Para nuestra familia. Leslie, dijo Sharon con cuidado, tu padre dejó lo que quería dejar. Dejó sus deseos muy claros. Ah, sí. Porque encontré unos papeles en su estudio ayer. Unas cartas. La habitación se quedó en silencio sepulcral. Pude ver las manos de Sharon temblando, la mandíbula de Ethan apretarse. ¿Qué tipo de cartas?, preguntó Jessica. Cartas para mí. Sobre mi herencia. Leslie, dijo Ethan, otra vez no. Estás siendo paranoica de nuevo. ¿Lo estoy? Porque parecían bastante claras. Escribió que quería dejarme la mitad de todo. Eso es imposible, dijo Sharon. Pero su voz temblaba. Nunca me mencionó nada parecido. Quizás no lo mencionó porque sabía que no lo aprobarías. Jessica se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Papá le dejó todo a mamá. Todos estuvimos allí en la lectura del testamento. ¿Lo estuvimos? ¿O estuvimos allí para una actuación? Leslie, ¿de qué nos estás acusando? La voz de Ethan era peligrosa ahora. No estoy acusando a nadie de nada. Solo digo que quizás hay más en la historia de lo que sabemos. No hay nada más en la historia, dijo Sharon. Los deseos de tu padre eran claros. Quería que yo me encargara de todo, incluyendo de cuidarte a ti. Claro. ¿Eres mi hija? ¿Lo soy? Porque a veces siento que no soy realmente parte de esta familia. Como si me faltara algo importante. Sharon y Jessica intercambiaron una mirada, y supe que los tenía. Tenían miedo. Y la gente asustada comete errores. Leslie, dijo Sharon. Creo que estás dejando volar tu imaginación. Tu padre te quería. Todos te queremos. Pero no lo suficiente como para decirme la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Ethan. La verdad sobre quién soy realmente. La verdad sobre a lo que realmente tengo derecho. La verdad sobre lo que todos me habéis estado ocultando. Jessica se rió, un sonido áspero. ¿Quieres la verdad, Leslie? Bien. La verdad es que siempre has estado celosa de lo que mamá y yo tenemos. Siempre has sentido que merecías más de lo que recibiste. Quizás sí merecía más. Merecías exactamente lo que recibiste. ¿Nada?
Jessica, advirtió Sharon. No, mamá. Estoy cansada de andarme con rodeos con sus sentimientos. Leslie, ¿quieres saber la verdad? La verdad es que papá sentía lástima por ti. Se sentía culpable por cómo había resultado tu vida. Así que escribió algunas cartas haciendo promesas que nunca tuvo la intención de cumplir. ¿Cómo sabes lo que él pretendía? Porque no soy estúpida. Porque presto atención. Porque sé que nunca fuiste realmente su hija. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba a punto de estallar. Sharon se puso blanca, Ethan parecía aterrado. Y Jessica parecía arrepentirse inmediatamente de lo que había dicho. ¿Qué acabas de decir?, pregunté en voz baja. Nada. No he dicho nada. Dijiste que nunca fui realmente su hija. ¿Qué querías decir con eso? Quise decir que siempre fuiste distante con él. Que nunca conectaste con él como yo lo hice. No, eso no es lo que quisiste decir. Quisiste decir algo más. Miré a Sharon, cuyo rostro se estaba desmoronando. Dime, mamá. Dime lo que quiso decir. Leslie, por favor. Dímelo. Sharon se derrumbó por completo. No eres mi hija biológica. Pero eres la hija de tu padre. Tu padre estuvo casado antes, con Elena. Ella era tu madre, lo cual descubriste ayer. Ethan y Jessica parecían sorprendidos de que realmente lo hubiera dicho. Pero yo solo sentí satisfacción. Los tenía grabados ahora, admitiendo la verdad. Quería tenerlos grabados, así que tuve que actuar como si no supiera nada de esto. ¿Así que Elena era mi verdadera madre? Sí. ¿Y tú tenías una aventura con mi padre mientras él estaba casado con ella? Sí. ¿Y cuando ella murió, te mudaste y robaste a su hija? No fue así. Y luego me mentiste durante 28 años sobre quién era yo. Leslie, por favor, entiende. Y robaste mi herencia. Cogiste el dinero que mi padre me dejó y te lo quedaste para ti. El dinero era complicado. No era complicado. Fue un robo. Ethan se levantó. Leslie, ya es suficiente. Estás molesta. Pero no estás pensando con claridad. Estoy pensando con más claridad que en años. Sé exactamente lo que todos me hicisteis. Sé sobre la aventura, las mentiras. El dinero robado, y sé sobre ti y Jessica. Ethan se puso pálido. ¿Qué pasa conmigo y Jessica? Sé que te has estado acostando con ella. Sé que habéis estado planeando esto juntos. Leslie. Estás siendo paranoica. ¿Lo estoy? Entonces explica los recibos del hotel. Explica las joyas. Explica por qué estabais en nuestro dormitorio ayer por la tarde hablando de lo ingenua que soy. Jessica parecía aterrorizada. Ethan, ¿de qué está hablando? Leslie, creo que necesitas ayuda. Creo que estás teniendo una especie de crisis nerviosa. Lo único que se está rompiendo son vuestras mentiras. Me levanté, sintiéndome poderosa por primera vez en años. Quiero que todos sepáis que he grabado toda esta conversación. Tengo pruebas de todo, el testamento original, las cartas, los recibos, el testimonio del abogado que os ayudó a falsificar documentos. Leslie, no puedes, comenzó Sharon. Puedo, y lo haré. Voy a destruiros a todos de la misma manera que me destruisteis a mí. Caminé hacia la grabadora oculta y la sostuve en alto. Cada palabra, cada confesión, cada admisión de culpabilidad. Sharon lloraba ahora, enormes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Leslie, por favor. Yo te crié. Te quise. Eso tiene que contar para algo. Me criaste con mentiras. Me quisiste como una mujer quiere un diamante robado, siempre preocupada de que alguien descubriera que no era realmente tuyo. ¿Qué quieres?, preguntó Jessica. ¿Dinero? Podemos darte dinero. No quiero vuestro dinero. Quiero justicia. Quiero que sintáis exactamente lo que me hicisteis sentir. Quiero que perdáis todo lo que creíais saber sobre vuestras vidas. Leslie, por favor. Dijo Ethan. Podemos arreglar esto.
Podemos. No podemos arreglar esto. No hay vuelta atrás de esto. No hay forma de arreglar esto. Solo hay consecuencias. Los miré a cada uno de ellos por turno. Sharon, que me había robado mi identidad; Jessica, que me había robado mi herencia; Ethan, que me había robado mi confianza y mi amor. Tenéis 24 horas para pensar en lo que habéis hecho. Después de eso, iré a la policía, al fiscal del distrito, a cualquiera que quiera escuchar. Me aseguraré de que todo el mundo sepa lo que sois. Caminé hacia la puerta, luego me volví. Y Ethan. Te quiero fuera de mi casa esta noche. Si todavía estás aquí por la mañana, llamaré a la policía. Leslie, esta es mi casa también. En realidad, no lo es. Está a mi nombre. ¿Recuerdas? Porque mi crédito era mejor cuando la compramos. Los dejé sentados en la sala de estar, destruidos y aterrorizados, y subí a hacer una maleta. Iba a volver al hotel por la noche, pero mañana. Iba a empezar el proceso de reclamar mi vida. A la mañana siguiente, me reuní con Chloe y una abogada penalista que me había recomendado, Cindy Valdez. Una mujer de unos 50 años con el pelo gris acero y unos ojos que no se perdían nada. Esto es sustancial, dijo Cindy, revisando los documentos que traje. Tenemos fraude, falsificación, robo. Conspiración. La grabación que hizo anoche es particularmente dañina. ¿Qué pasa ahora? Ahora construimos un caso. Reunimos cada prueba, cada testigo, cada documento. Y luego lo presentamos al fiscal del distrito. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Unas pocas semanas, quizás un mes. Estas cosas se mueven lentamente. ¿Y la herencia? ¿Puedo recuperarla? Eso es un asunto civil separado, pero con las pruebas que tenemos, creo que podemos presentar un caso sólido para recuperar lo que le fue robado. Pasé la mañana dándole a Cindy una declaración detallada sobre todo lo que había descubierto. Estaba particularmente interesada en el abogado que había ayudado a falsificar la lectura del testamento. La cooperación de Kellerman será crucial, dijo. Si está dispuesto a testificar sobre lo que Sharon le pidió que hiciera, tenemos un caso muy sólido. Dijo que cooperaría plenamente. Bien. Me pondré en contacto con él esta tarde. Salí de la oficina de Cindy sintiéndome esperanzada por primera vez en días. La justicia estaba llegando, lenta pero segura. Pero cuando regresé al hotel, encontré a Ethan esperando en el vestíbulo. Leslie, por favor. Necesitamos hablar. No hay nada de qué hablar. Hay todo de qué hablar. Estás destruyendo a gente inocente. Me reí amargamente. ¿Gente inocente? Ethan, te estabas acostando con mi hermana mientras me mentías a la cara sobre trabajar hasta tarde. ¿Cómo es eso inocente? Eso no es de lo que se trata. ¿Entonces de qué se trata? Ethan miró alrededor del concurrido vestíbulo, luego se inclinó más cerca. Se trata del dinero. No entiendes lo que estás haciendo. Ese dinero, esa herencia. No está simplemente en una cuenta bancaria. Ha sido invertido, usado, gastado. Incluso si ganas, no queda nada que recuperar. Entonces tendrán que devolverlo. ¿Con qué? Sharon vive de la seguridad social. Jessica tiene deudas. Yo gano buen dinero, pero no lo suficiente para devolver $250,000. Ese no es mi problema. Leslie, por favor. Piensa en esto racionalmente. Si presentas cargos, destruirás 3 vidas. ¿Para qué? Para un dinero que ya no existe. Esto no es por el dinero, Ethan. Es por la verdad. Es por la justicia. Justicia, la voz de Ethan se estaba volviendo más fuerte. ¿Quieres justicia? Entonces hablemos de justicia. Hablemos de cómo has estado viviendo en una casa que yo pago. Conduciendo un coche que yo compré, vistiendo ropa que yo proporciono. Hablemos de cómo nunca has trabajado un día en tu vida porque yo te he estado manteniendo. ¿Trabajo? Eres voluntaria en una organización sin ánimo de lucro. Eso no es trabajo, Leslie, es un hobby.
La crueldad en su voz me dejó sin aliento. ¿Es eso realmente lo que piensas de mí? Pienso que eres una mujer mimada que nunca ha tenido que enfrentarse al mundo real. Pienso que estás teniendo una crisis porque por primera vez en tu vida no estás consiguiendo todo lo que quieres. ¿Todo lo que quiero? Ethan, todo lo que quería era que la gente que amo fuera honesta conmigo. Todo lo que quería era saber quién era realmente. ¿Sabes quién eres? Eres mi esposa. Eres la hija de Sharon. Eres la hermana de Jessica. Eso es lo que eres. Soy la hija de Elena. Soy la heredera de Franklin. Soy alguien que merece algo mejor que mentiras, robos y traiciones. El rostro de Ethan se endureció. No eres nada sin nosotros, Leslie. No eres nadie. No tienes familia, ni amigos, ni habilidades. Ni educación que valga nada. ¿Crees que nos vas a destruir? Te vas a destruir a ti misma. Ya lo veremos. Me alejé de él, pero sus palabras me siguieron. Por un momento, me pregunté si tenía razón. Sin la vida que había construido sobre mentiras, ¿quién era yo realmente? Pero entonces recordé las cartas de Elena, su fuerza, su coraje incluso ante la muerte. Recordé las palabras de mi padre sobre que yo tenía su corazón, su capacidad de amar. Yo no era nada. Era la hija de Elena, y iba a honrar su memoria luchando por la verdad. Durante las siguientes 2 semanas, Cindy trabajó incansablemente para construir nuestro caso. Kellerman proporcionó un testimonio detallado sobre el engaño de Sharon. Encontramos registros bancarios que mostraban cómo se había utilizado el dinero de la herencia. Sharon se había comprado un coche nuevo. Había hecho vacaciones caras y le había dado a Jessica un anticipo sustancial para una casa. Ethan también había recibido dinero. Aunque intentó ocultarlo a través de una compleja serie de transferencias. Pero la evidencia más dañina provino de una fuente inesperada. Mientras limpiaba el baúl de Elena, encontré una llave pegada en el fondo. Abría una caja de seguridad en un banco del centro, una caja que había estado a nombre de Elena y que me fue transferida después de su muerte. Dentro había documentos que lo cambiaron todo, registros médicos que mostraban que Elena había estado en remisión cuando murió, el cáncer no la había matado. Informes de investigadores de seguros que sugerían que su accidente de coche podría no haber sido accidental, y, lo más impactante de todo, una carta de Elena a su hermana en México. Fechada solo 2 días antes de su muerte. Mi queridísima Rosa. Te escribo esta carta porque tengo miedo. He descubierto que Franklin está teniendo una aventura con su secretaria. Tengo pruebas. Fotografías, recibos de hotel, cartas de amor. Lo confronté la semana pasada y se puso violento. Nunca antes me había pegado, pero vi algo en sus ojos que me aterrorizó. Planeo dejarlo y llevarme a Leslie conmigo. He hablado con un abogado sobre el divorcio y voy a presentar los papeles la próxima semana. Quería que lo supieras por si algo me sucede. Franklin ha estado actuando de forma extraña últimamente. No deja de preguntar sobre mi póliza de seguro de vida, sobre qué pasaría con Leslie si algo me sucediera. Creo que está planeando algo terrible. Por favor, si algo me pasa, asegúrate de que Leslie sepa la verdad. Asegúrate de que sepa que su madre la amaba y luchó por ella hasta el final. Con todo mi amor, Elena. Me senté en la sala de visualización de la caja de seguridad sosteniendo la carta con manos temblorosas. Elena no había muerto de cáncer. Murió porque descubrió la aventura e intentó irse. Y mi padre, el hombre por el que había guardado luto, el hombre cuyas cartas había atesorado, la había asesinado. Cindy se quedó atónita cuando le mostré la carta. Esto lo cambia todo, dijo. Esto ya no es solo sobre fraude. Es sobre asesinato. Pero fue hace 30 años. La prescripción. No hay prescripción para el asesinato. Y si podemos probar que Sharon sabía de esto, que fue cómplice en encubrirlo, es cómplice. Llevamos la carta a la policía esa tarde. La detective María Santos, irónicamente compartiendo el apellido de mi madre, fue asignada al caso. Era una mujer de unos 40 años con ojos amables y un trato gentil. Pero pude ver el acero bajo su superficie. Esta es una acusación seria, dijo.
Necesitaremos reabrir la investigación sobre la muerte de su madre. ¿Qué significa eso? Significa que exhumaremos el cuerpo. Volveremos a examinar la escena del accidente. Entrevistaremos a cualquiera que siga vivo de la investigación original. La idea de que el cuerpo de Elena fuera perturbado me revolvió el estómago, pero sabía que era necesario. ¿Cuánto tiempo llevará eso? ¿Semanas? Quizás meses. Estas cosas llevan tiempo. ¿Y los cargos de fraude? ¿Qué hay de Sharon, Jessica y Ethan? Esos procederán por separado. El fiscal del distrito ha revisado su caso y confía en que podemos obtener condenas por múltiples cargos. Salí de la comisaría sintiéndome abrumada. Había querido justicia por las mentiras y el robo. Pero asesinato, eso era algo completamente diferente. Era una oscuridad que no estaba segura de estar preparada para enfrentar. Pero mientras conducía de regreso al hotel, pensé en la carta de Elena. Ella había estado planeando luchar por mí, alejarme de las mentiras y el peligro. Murió tratando de protegerme. Lo menos que podía hacer era luchar por ella. Los arrestos llegaron un miércoles por la mañana. Observé desde mi coche cómo los coches de policía rodeaban la casa de Sharon, cómo se la llevaban esposada. Ethan fue arrestado en su oficina. Y a Jessica se la llevaron de su casa. Los cargos eran extensos: fraude, falsificación, robo, conspiración, y para Sharon, complicidad en asesinato después del hecho. El fiscal había encontrado pruebas de que Sharon conocía las sospechas de Elena, sabía de la investigación del seguro y había ayudado a encubrir la verdad. La historia salió en las noticias locales. Y de repente todo el mundo se enteró de la mujer que descubrió que toda su vida era una mentira. Los periodistas llamaban constantemente, queriendo entrevistas. Queriendo saber cómo se sentía saber que tu padre era un asesino y tu madre una ladrona. No hablé con ninguno de ellos. No tenía nada que decir a extraños sobre mi dolor privado. Pero sí tenía algo que decir a las 3 personas que habían destruido mi vida. Fui a ver a Sharon primero. Estaba detenida sin fianza, considerada un riesgo de fuga. Cuando la trajeron a la sala de visitas, parecía años mayor de lo que parecía hacía solo unas semanas. Leslie, dijo, su voz apenas un susurro. Lo siento mucho. ¿Lo sientes? ¿De verdad lo sientes? ¿O solo sientes que te hayan pillado? Lo siento por todo. Siento las mentiras, el dinero, todo. ¿Y qué hay de Elena? ¿Sientes haber ayudado a mi padre a matarla? Sharon se estremeció. Yo no lo ayudé a matarla. No sabía lo que estaba planeando. Pero sabías que algo iba mal. Sabías que ella iba a dejarlo. Sabía que se había enterado de lo nuestro. Sabía que estaba enfadada. Pero nunca pensé. ¿Nunca pensaste que? ¿Que un hombre que engañaría a su esposa moribunda podría ser capaz de asesinar? Sharon lloraba ahora, lágrimas corriendo por su rostro. Lo amaba, Leslie. Lo amaba tanto que no podía ver lo que realmente era. ¿Y qué hay de mí? ¿Me quisiste, aunque fuera un poco? Lo intenté. De verdad que lo intenté. Pero cada vez que te miraba, la veía a ella. Veía a la mujer que tenía todo lo que yo quería. Y veía el recordatorio de lo que habíamos hecho para conseguirlo. Así que me castigaste por ello. Me castigué a mí misma por ello. Todos los días. Cada vez que era cruel contigo, cada vez que favorecía a Jessica, cada vez que te dejaba creer que no eras lo suficientemente buena, me estaba castigando a mí misma. Miré a esta mujer que había moldeado toda mi vida, que me había dado amor y veneno a partes iguales. Eso no lo hace correcto. No, no lo hace. Nada de lo que hice fue correcto. Pero Leslie. Tienes que entender, yo era muy joven cuando todo esto empezó. Solo era una secretaria que se enamoró de su jefe. Nunca quise que nada de esto pasara. ¿Nunca quisiste que Elena muriera? Claro que no. Cuando me enteré de lo que Franklin había hecho, quise ir a la policía, pero él dijo que nunca me creerían. Dijo que pensarían que yo estaba involucrada. Dijo que ambos iríamos a la cárcel, ¿y qué pasaría con vosotras, contigo y con Jessica, entonces? Así que te callaste,
Me callé, y pasé 30 años viviendo con la culpa. 30 años sabiendo que estaba criando a la hija de una mujer asesinada. 30 años tratando de arreglarlo siendo una buena madre para ti. No fuiste una buena madre para mí. Fuiste una mujer culpable tratando de aliviar su conciencia. Sharon sollozó más fuerte. Tienes razón. Tienes toda la razón. Te fallé en todas las formas posibles. Pero Leslie, por favor. Te lo ruego. No dejes que esto te destruya. No dejes que nuestros pecados envenenen tu vida. Mi vida ya estaba envenenada. Solo estoy tratando de limpiarla. Dejé a Sharon en esa sala de visitas y nunca más la volví a ver. Murió en prisión meses después, de un ataque al corazón provocado por el estrés del juicio. No asistí a su funeral. Jessica fue más fácil de enfrentar porque nunca había esperado mucho de ella. Estaba detenida en una instalación diferente, y cuando la visité, estaba enfadada en lugar de arrepentida. Todo esto es culpa tuya, dijo en el momento en que me vio. No podías simplemente dejar las cosas como estaban. Podría decir lo mismo de ti. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejar que vinieras y te llevaras la mitad de todo? ¿Dejar que destruyeras a nuestra familia? Yo era parte de vuestra familia también, Jessica. Era tu hermana. Nunca fuiste mi hermana. Eras el recordatorio constante de que mamá eligió a la hija de otra mujer por encima de la suya. Yo era un bebé. No elegí nada de esto. No, pero te beneficiaste de ello. Tuviste la oportunidad de ser la hija buena, la dulce, aquella por la que todos sentían lástima. ¿Sabes lo que es competir con una mujer muerta por el amor de tu padre? Sentí una punzada de piedad inesperada por ella. Sé lo que es competir con una viva. No es lo mismo. Nunca tuviste que ver a mamá mirarte y ver a otra persona. Nunca tuviste que oír a papá hablar de cuánto te parecías a tu madre, de cuánto le recordabas a ella. Eso es porque no sabía que Elena era mi madre. ¿Y de quién es la culpa de eso? Podrías haber hecho preguntas. Podrías haber presionado para obtener respuestas. Pero siempre fuiste tan pasiva, tan dispuesta a aceptar lo que te dijéramos. Confiaba en vosotras. Confiaba en todas vosotras. Y ese fue tu error. La confianza es para los tontos, Leslie. El amor es para los tontos. Lo único que importa es protegerte a ti misma. ¿Es eso lo que hacías cuando te acostabas con mi marido? ¿Protegerte a ti misma? El rostro de Jessica se endureció. Ethan vino a mí. Dijo que se había enterado de lo de la herencia. Que quería ayudarme a conservarla. Una cosa llevó a la otra. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo estuvisteis acostándoos? ¿Importa? A mí me importa. Ethan no ama a nadie más que a sí mismo. Seguramente lo sabías. Pensaba que sabía muchas cosas. Ahora sé más. Ahora sé que cada uno va a lo suyo. Todos te traicionarán si el precio es el adecuado. Miré a esta mujer que compartía la sangre de mi padre, que había crecido en la misma casa, que me había llamado hermana durante 28 años. No todos. ¿No? Entonces, ¿por qué estás sentada aquí hablando conmigo en lugar de intentar ayudarme? ¿Por qué estás presentando cargos en lugar de perdonar a tu familia? Porque no sois mi familia. Nunca lo fuisteis. Dejé a Jessica en su celda y sentí solo alivio. Cualquier conexión que hubiéramos tenido, ahora estaba rota. Estaba libre de ella, libre de su ira. De su resentimiento y de su veneno. Ethan fue el más difícil de enfrentar, no porque todavía lo amara, sino porque lo había amado más que a nadie. Estaba en una instalación de mínima seguridad. Y pareció casi aliviado cuando me vio. Leslie, dijo, esperaba que vinieras. ¿Por qué? Porque quería explicarme. Quería que entendieras por qué hice lo que hice. Lo entiendo perfectamente. Lo hiciste por dinero. No, eso no es tan simple. Entonces explícamelo. Ethan guardó silencio por un largo momento. Cuando me casé contigo, pensé que estaba obteniendo una vida sencilla. Una esposa tranquila,
una familia normal, sin complicaciones. Pero luego empecé a notar cosas. La forma en que Sharon te trataba de manera diferente a Jessica. La forma en que no te parecías en nada a ninguna de las dos. La forma en que parecías saber menos sobre tu propia historia familiar que yo. Así que investigaste. Me entró la curiosidad. Empecé a hacer preguntas, a investigar, y finalmente me enteré de lo de Elena. Me enteré del dinero. Y decidiste robarlo. Decidí reclamarlo. Leslie, tienes que entender, yo te estaba manteniendo. Estaba pagando por todo. Pensé que si heredabas dinero, sería nuestro dinero de todos modos. Así que ¿qué importaba si trabajaba con Sharon y Jessica para acceder a él? Importaba porque no era tuyo. Era mío. Me lo habrías dado de todos modos. Me lo das todo. Te lo di todo porque te amaba. Porque confiaba en ti. Porque pensaba que tú también me amabas. Te amaba. Te amo. No, no es verdad. Amas tener a alguien que no hace preguntas, que no exige nada, que está agradecida por cualquier migaja de afecto que le arrojes. El rostro de Ethan se descompuso. Eso no es verdad. ¿No lo es, Ethan? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mis sueños? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería de la vida? Hablábamos de cosas. No, tú hablabas. Yo escuchaba. Tú hacías planes. Yo los aceptaba. Tú decidías qué tipo de vida tendríamos, y yo te seguía la corriente. Porque eras feliz. Parecías feliz. Era feliz porque no sabía nada mejor. Pensaba que así era el amor. Pensaba que así se suponía que era el matrimonio. Leslie, sé que cometí errores. Sé que te hice daño, pero podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. No, no podemos. No se puede empezar de nuevo desde esto. No hay vuelta atrás de este nivel de traición. ¿De verdad vas a tirar por la borda 5 años de matrimonio? No estoy tirando nada. Tú ya lo tiraste cuando decidiste mentirme, robarme y engañarme. Leslie, por favor. Te lo ruego. No hagas esto. No acabemos así. Miré a este hombre que había compartido mi cama. Que me había abrazado cuando lloraba, que me había prometido amarme para siempre. Lo nuestro se acabó hace mucho tiempo, Ethan. Simplemente, por fin lo estoy admitiendo. El juicio duró 3 meses. Sharon murió antes de que concluyera, pero Ethan y Jessica fueron condenados por todos los cargos. Ethan recibió 5 años por fraude y conspiración. Jessica recibió 7 años por los mismos cargos más perjurio. El caso civil se resolvió más rápidamente. Con las condenas penales, fue fácil probar que mi herencia había sido robada. El tribunal ordenó la restitución total más intereses y multas. Los activos de Ethan fueron embargados. La casa de Jessica fue vendida. El patrimonio de Sharon fue liquidado. Recibí $400,000. Más de lo que mi padre me había dejado originalmente, gracias a las multas e intereses. Era suficiente para empezar de nuevo, para construir una nueva vida en mis propios términos. Pero la victoria más importante vino de la investigación del asesinato. La exhumación del cuerpo de Elena reveló pruebas de que su muerte no había sido accidental. El coche había sido manipulado. Los frenos habían sido cortados. Mi padre la había asesinado tan seguramente como si le hubiera puesto una pistola en la cabeza. El caso fue reabierto oficialmente. Y aunque mi padre estaba más allá de la persecución, la verdad finalmente fue revelada: Elena Santos había sido asesinada por su esposo para evitar que lo dejara y se llevara a su hija. La mujer que me había criado había sido cómplice en encubrir el crimen. Celebré un servicio conmemorativo para Elena en la iglesia católica donde se había casado. Invité a su hermana Rosa, que voló desde México. Ahora tenía 70 y tantos años, pero se parecía tanto a las fotografías de Elena que verla me dejó sin aliento. Estaría tan orgullosa de ti, me dijo Rosa. Estaría tan orgullosa de que lucharas por la verdad. Debería haber luchado antes. Debería haber hecho preguntas. Eras una niña.
Y luego fuiste una mujer a la que se le había enseñado a no hacer preguntas. Pero encontraste tu fuerza finalmente. Encontraste tu voz. Rosa se quedó una semana y me contó historias sobre Elena que nunca había oído. Cómo había sido maestra antes de casarse con mi padre. Cómo había querido viajar por el mundo. Cómo soñaba con tener una hija que fuera más fuerte que ella. Solía decir que quería que fueras intrépida, me dijo Rosa. Quería que fueras el tipo de mujer que nunca dejaría que nadie la silenciara. Pensé en eso mientras empezaba a reconstruir mi vida. Compré una pequeña casa en el antiguo barrio de Elena. Cerca de la iglesia donde había rezado. Empecé a trabajar de verdad, en una organización sin ánimo de lucro que ayudaba a mujeres y hombres a escapar de relaciones abusivas. Sí. Ambos géneros, porque me di cuenta de que las mujeres también pueden ser manipuladoras, como Sharon y Jessica. Usé mi experiencia, mi historia, para ayudar a otros a encontrar su propia fuerza. También empecé a escribir. Escribí sobre Elena, sobre la mujer que había sido y la hija que intentó proteger. Escribí sobre las mentiras con las que había vivido y la verdad por la que había luchado para descubrir. Escribí sobre la diferencia entre el amor y la posesión, entre la familia y la sangre. Entre la justicia y la venganza. El libro se publicó 2 años después. Se convirtió en un éxito de ventas, no porque fuera sensacionalista, sino porque era honesto. Era la historia de una mujer que había perdido todo lo que creía saber sobre sí misma y encontró algo mejor, la verdad. 5 años después de aquel día en que olvidé mis llaves. Estaba de pie en el cementerio donde Elena estaba enterrada. Había hecho reemplazar su lápida por algo más apropiado, Elena Santos Herbert. Amada madre, mujer valiente, siempre recordada. Venía aquí todos los meses, a veces para hablarle de mi vida, a veces solo para sentarme en silencio y recordar. Hoy era diferente. Hoy tenía noticias. Me voy a casar, le dije a la lápida. Se llama Ben, y es el primo de Chloe. ¿Recuerdas a Chloe? Mi mejor amiga. Ella es la que me ayudó en todo. Ben era abogado, pero más que eso, era un buen hombre. Conocía mi historia desde el principio, me había ayudado en las batallas legales, había sido paciente mientras yo aprendía a confiar de nuevo. Él sabe de ti, continué. Sabe de Elena Santos. De la mujer que luchó por su hija hasta el final. Sabe que ya no soy solo Leslie Herbert. Soy Leslie Santos Herbert, y estoy orgullosa de ambos nombres. Coloqué flores frescas en la tumba. Rosas blancas, las favoritas de Elena, según Rosa. Ojalá pudieras estar allí. Ojalá pudieras ver la mujer en la que me he convertido. Pero quizás podía ver. Quizás sabía que su hija finalmente había encontrado su voz, que finalmente había aprendido a luchar por sí misma. Quizás sabía que su muerte no había sido en vano. Que finalmente había conducido a la justicia. Me quedé allí por un largo momento, sintiendo algo que no había sentido en años, una paz completa. El peso que había presionado mi pecho durante tanto tiempo finalmente se había ido. Toqué la lápida una última vez. Gracias, mamá. Gracias por ser lo suficientemente fuerte como para dejar esas cartas. Gracias por luchar incluso cuando parecía inútil. Gracias a ti, aprendí que yo también podía luchar. Mientras me alejaba del cementerio, el sol se abrió paso entre las nubes, calentando mi rostro. Pensé en mi boda el mes que viene, en la vida que Ben y yo construiríamos juntos. En el trabajo de defensa que había comenzado para otros en situaciones similares. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ben. ¿Cómo te sientes, mi amor? Sonreí mientras respondía. Feliz. Realmente. Verdaderamente feliz. Y lo estaba. Por primera vez en mi vida adulta, era genuina y profundamente feliz. La felicidad no era solo por Ben o la boda o incluso la justicia que habíamos logrado. Era por algo más profundo, la felicidad que proviene de saber quién eres, de vivir auténticamente, de convertir el dolor en propósito. Subí a mi coche y conduje a casa, con las ventanillas bajadas. La música sonando, sintiendo que podía volar. La mujer en la que me había convertido era más fuerte de lo que nunca había imaginado posible. Era una luchadora, una superviviente, una fuerza de cambio.
Honraba la memoria de su madre no a través del silencio y el miedo, sino a través del coraje y la acción. Elena Santos había muerto por la verdad. Yo vivía para compartirla. Y en esa verdad, en esa justicia, en ese nuevo comienzo, había encontrado algo precioso más allá de toda medida. Me había encontrado a mí misma. Y era libre.